Bien, vamos a continuar con el cursillo de ingreso, la unidad 3, en este caso, continuando con el tema de ecuaciones de primer grado que estuvimos viendo, vamos a agrupar a estas ecuaciones en lo que llamaremos un sistema de ecuaciones de primer grado. En la primera ecuación que estamos viendo, esta que está aquí, esta corresponde a un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Fíjense que en cada fila, básicamente, tenemos una ecuación. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra ecuación. Cada una de estas ecuaciones representa, en el caso de ser lineal, es como la ecuación de una línea recta. Y ambas en conjunto forman un sistema. Este sistema es lineal porque está elevado al grado 1 la incógnita o las incógnitas, que en este caso son dos. Estamos hablando de las variables x y las variables y. Y después el resto de las letras son constantes. Abajo ya tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Estamos agregando la variable z. Estos son sistemas de ecuaciones lineales. Ahora bien, ¿qué es encontrar la solución a un sistema de ecuaciones lineales? Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta ecuación que tenemos aquí, acá tenemos un sistema de ecuaciones lineales, es encontrar el valor x y el valor y que cumpla, que por ejemplo, si yo reemplazo el valor x en la primera ecuación y en la segunda ecuación, y el valor y en la primera ecuación y en la segunda ecuación, me den como resultado los valores de estas constantes que están aquí. ¿Tá? Fíjense, por ejemplo, en este caso, acá está presentada la solución. X igual a 1 e y igual a 3. Estos dos valores no son valores cualquiera elegidos al azar. Son los únicos dos valores que en este caso van a verificar las ecuaciones. Aquí abajo ven cómo tenemos las verificaciones. Yo reemplazo x igual a 1 en el valor x y igual a 3 donde corresponde a la y en las dos ecuaciones anteriores. Si hacemos las sumas y productos que tienen las dos, vamos a ver que como resultado la primera ecuación me da 17, que es verdadera, y la segunda me da 15, que es verdadera. Ese par ordenado que ahí está puesto como x1, x2, también se lo puede marcar así, por ejemplo, 1, 3, disculpen la letra. Este sería el par ordenado 1, 3, donde el primer valor indica el valor de x y el segundo indica el valor de y. Ese valor 1, 3 se puede constituir en lo que sería la solución de este sistema de ecuaciones. Entonces yo también podría poner que esto es la solución. La solución 1, 3 es la solución de mi sistema de ecuaciones particulares que estamos viendo aquí. Esas dos dijimos que son como ecuaciones de una recta. Fíjense este otro sistema de ecuaciones que tenemos aquí. 5x más y igual a 13 y x más y igual a 1. Estos dos valores, estas dos ecuaciones, forman ecuaciones de línea recta. Fíjense que si yo despejara, a veces es un poco raro verla de esta forma, la línea recta, pero si yo esto despejo, yo puedo escribir algo así como y igual a menos 5x más 13, perdón, aquí vamos, más 13, y aquí le podríamos poner como que y es igual a menos x más 1. Estos dos, expresados de esta manera, siguen siendo los mismos sistemas de ecuaciones. Fíjense, si ustedes recordaron las teorías de cuando vimos ecuaciones de línea recta, el término que está delante de la x es la pendiente. En el caso de la línea verde que está abajo, la pendiente es menos 5, y en el caso de la línea roja, la pendiente es menos 1. El valor que intersecta las líneas
En el eje de las Y se llamaban ordenada al origen. En el caso de la línea roja, intersecta en el 1, y en el caso de la línea verde, intersecta, que no se ve ahí en el gráfico, en el número 13. Ambas rectas se cortan en un único punto. Ese punto está marcado ahí en negro y es el punto 3x menos 2y. Ese punto es único y es el único punto en donde las dos rectas comparten un punto. Eso es algo muy importante. Las dos rectas están compartiendo el mismo punto. Ese punto es la solución de ese sistema de ecuaciones de esas dos rectas. Y en general, cuando nosotros buscamos soluciones a los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, particularmente en este caso, es encontrar si existe ese punto de corte en común. Si son rectas, recuerden que la única posibilidad, si se van a cortar, la única posibilidad es que se corten en un solo punto. Hay otras figuras que se pueden encortar, otras ecuaciones de órdenes superiores que se pueden cortar en varios puntos, pero en el caso de las rectas, si se cortan, se van a cortar en un solo punto. ¿Y cómo se tienen que hacer para que corten? Las pendientes deberían ser distintas. Eso ya lo vamos a ver un poquito en las filminas siguientes. Antes de pasar a las soluciones, podemos decir que los sistemas de ecuaciones también pueden tener sus sistemas equivalentes. Recuerda que cuando vimos la primera teoría hablábamos que una ecuación era equivalente a otra cuando se hacía una operación a ambos lados del igual, la misma operación. Fíjense que yo tengo este sistema aquí abajo, 2x menos y igual a menos 6, y 6x más 3y igual a 6. Este sistema de ecuaciones, si yo tomo la primera parte, la primera ecuación, y multiplico por menos 3, me daría esta primera ecuación que tenemos aquí arriba. Fíjense que si yo hago 2x por menos 3, me queda menos 6x. Menos 3 por menos y queda más 3y. Y menos 3 por menos 6 da 18. Entonces, la primera ecuación yo le multipliqué todos los elementos por menos 3. Este sistema de ecuaciones que nos da aquí, solamente con multiplicar la primera parte, es equivalente al anterior. Son equivalentes. ¿Qué quiere decir que son equivalentes? Y allá arriba lo dice bien la explicación aquí, que un sistema equivalente tiene la misma solución. Por lo tanto, el par ordenado XY, que es solución del primer sistema, es el mismo par ordenado que es solución del segundo sistema, del sistema equivalente. No solamente por multiplicar por una constante, yo puedo multiplicar, sumar, restar a ambos lados del igual. Siempre que yo haga una misma operación a ambos lados del igual de una operación, me queda una ecuación equivalente. Otra forma, y ahí se ve abajo, es un poco más rara, digamos, es que yo puedo tomar, por ejemplo, la primera ecuación de la que ya multipliqué de estas ecuaciones que tenemos acá. Si yo tomo estas ecuaciones que tenemos aquí y sumo miembro a miembro, ¿qué quiere decir sumar miembro a miembro? Yo tengo que tener bien ordenados las x debajo de las x, las y debajo de las y después los iguales y las constantes. Si yo sumo miembro a miembro, o sea, x con x, y con y constante con constante, en este caso si sumo, puedo sumar o restar, lo que yo quiera hacer, pero si sumo, por ejemplo, ahí yo voy a tener menos 6x más 6x, se van a anular las x. O sea, si yo sumo las dos, estas dos se me anulan. Y me van a quedar, y si hago 3y más 3y, me va a quedar 6y. Fíjense aquí abajo yo tengo marcado esto, 6y. 18 más 6 me da 24. Esta ecuación de abajo es una ecuación equivalente a las anteriores también. Entonces, fíjense que yo me quedó estos tres sistemas de ecuaciones que vemos aquí, son tres sistemas de ecuaciones equivalentes entre sí. Todas van a tener la misma solución xy. Ahora sí vamos a ir viendo un poco cómo son los sistemas. Yo tengo, vamos a ver 4 sistemas, creo que, de resolución
de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. El primer método que vamos a ver se llama método de igualación y consiste en, si yo tengo un sistema de ecuación como el del ejemplo, lo que hago es despejo una de las variables, no importa cuál, si la x o la y, pero de las dos ecuaciones despejo la misma variable. Fíjense que yo despejé de la primera ecuación la y queda 10 menos 4x sobre 6, y de la segunda ecuación también despejo la y, que queda 3x menos 5 dividido 3. Ahora, ¿qué hago? Si las y para un sistema de ecuación que tiene solución, las dos y esas son iguales, quiere decir que tienen que ser el mismo valor o tienen que ser iguales en ambas ecuaciones independientemente. Entonces, si son iguales, yo puedo igualar esas dos expresiones. Y ahí se hace la igualación y queda 10 menos 4x dividido 6 igual a 13x menos 5 dividido 3. Fíjense que ahí tenemos una igualación, pero ¿qué desapareció de eso ahí? Desapareció ahora la variable y. Solamente me queda la variable x. A partir de ahí yo puedo hacer, como ya conocemos, cómo resolver ese sistema de ecuación con una incógnita. Despejo y obtengo ese valor de x igual a 2. Yo aquí tengo el resultado de la primer parte, x igual a 2. Ahora esta x igual a 2, así como dijimos que las y son iguales, esas x son iguales en las dos ecuaciones lineales. Si las y son iguales, yo puedo reemplazar ese valor de x en cualquiera de estas ecuaciones que habíamos hallado inicialmente, cualquiera de estas dos ecuaciones, y me debería dar el mismo valor de y. Fíjense que yo aquí tengo puesto la primera y la segunda. Si despejo el valor de x igual a 2, faltaría colocarle el 2 acá, ¿no? 4 por 2, 8. Ahí está la resolución. Ahí yo opté por esta acá, 10 menos 4x, pero si yo ponía 3x menos 5 dividido 3 aquí, me iba a dar también un tercio. Entonces este x igual a un tercio, y igual a un tercio es la otra parte del par ordenado que es solución. Y ahí nos queda que la solución, obviamente de esto acá, va a ser el par ordenado 2, un tercio. A veces para no confundirse que este es una coma, en algunos textos aparece punto y coma, aquí en el medio. Cuando colocamos entre paréntesis, así, estamos indicando que es un punto. Si yo coloco entre llaves, estoy indicando que son números separados, el 2 y el 1 tercio. Pero cuando coloco entre paréntesis, estoy diciendo el punto, que es un par ordenado de solución x, y. Ahora otro método, el de sustitución. Sustitución significa que vamos a despejar de una de las ecuaciones, cualquiera de las dos, una de las variables. Aquí, por ejemplo, se despejó la y de la primera ecuación. Despejé la y de la primera ecuación y reemplacé el equivalente a la y, que sería 6 menos 4x, en la segunda ecuación. Fíjense que esto aquí, que está aquí, es el valor de y. El valor de y. Entonces reemplacé ahí y ahí me quedó de vuelta un sistema con una incógnita. Resuelvo como ya sé resolver ese sistema y me queda de vuelta que obtengo que x igual a 2, de vuelta es la solución de ese sistema. Luego me voy con este valor de x igual a 2, me voy a la primera ecuación, a esta que tenemos aquí, reemplazo ese x en la x aquí y ahí obtengo el valor de y. Y ahí voy a obtener también que la solución de este sistema va a ser el par ordenado 2 menos 2. Son dos sistemas distintos. Si uno resuelve por un sistema, el de sustitución o el de igualación anteriormente visto, o cualquiera de los que vamos a ver, todos tienen que dar el mismo resultado. Pero cada uno, una vez que ustedes aprendan a utilizar los sistemas, se van a dar cuenta que según el sistema de ecuaciones, siempre es más apropiado usar uno u otro.
El tercer sistema se llama método de reducción. También en algunos libros van a encontrar como el método de la suma o resta. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es una operación de modificación. Vamos a tratar de generar una ecuación equivalente. Fíjense cómo es la forma más sencilla. La idea es que encontremos, le podamos poner a una de las variables que queremos anular. Por ejemplo, si yo quiero anular la x, fíjense cómo transformo que este lado, ¿m? Me tienen que quedar los dos valores de x igual. Y quedó así aquí. ¿M? Una forma sencilla para no equivocarse es, yo tomo el coeficiente de abajo y multiplico ese coeficiente de abajo a toda la ecuación de arriba. Y luego el coeficiente del que quiero eliminar de arriba y multiplico por toda la ecuación de abajo. ¿M? Entonces, fíjense que si yo tomo el 5 de abajo y multiplico por la ecuación de arriba, queda 5 por 3, 15x. 5 por menos 2, menos 10y. 5 por 16, 80. Y si ahora tomo el 3 de arriba y multiplico por toda la ecuación de abajo, queda 3 por 5, 15, 15x. 3 por 4, 12y. Y 3 por 12, 36. Y ahí me queda este sistema de ecuaciones que es equivalente. Al tener estos dos valores de la primera columna aquí iguales, yo puedo hacer lo que hicimos anteriormente, que es sumar o restar la ecuación de arriba a la de abajo, miembro a miembro, o sea, x con x, y con y, constante con constante. Fíjense que antes yo había sumado, pero sumaba porque me convenía, porque uno tenía signo negativo y otro tenía signo positivo. Yo lo que estoy buscando es que estos dos se anulen. Entonces en este caso vamos a usar la operación de la resta. Vamos a restar ambos. Si restamos ambos, me va a quedar 15x menos 15x, 0x. Menos 10y menos 12y, y ahí queda lo que está aquí abajo, menos 10y menos 12y, es igual a 80 menos 36. Ahí de vuelta me quedó una resolución de ecuaciones con una sola incógnita. Vamos a hallar la ecuación y primero, y ahí obtengo la solución y igual a menos 2. Luego al obtener y, despejo en una de las ecuaciones, despejo la otra incógnita, o reemplazo directamente el menos 2, por ejemplo, le reemplazo el menos 2 en la primera ecuación, queda menos 2 por menos 2 en el y, que va a quedar más 4, y va a quedar una ecuación 3x más 4 igual a 16. Y ahí también, ya ustedes saben, es muy sencillo obtener el segundo valor del par ordenado, que es este x igual a 4. Otro método que antes no lo dábamos en el cursillo de ingreso, pero lo hemos implementado hace unos años ya, que lo van a ver con más precisión en álgebra, cuando comience el año, es el método o la regla de Cramer. Como dice, es un teorema del álgebra lineal, para que pueda dar soluciones si trabajamos con un sistema matricial. Ya van a ver que las matrices tienen muchas propiedades y se usan muchísimo en todo lo que son cálculos de soluciones de este tipo. El método consiste en lo siguiente. Fíjense en forma genérica la ecuación que tenemos aquí. La primera ecuación esta que está aquí. En forma genérica pusimos los coeficientes, y C y F son los resultados de cada una de las ecuaciones lineales que tenemos arriba. Están ordenadas las ecuaciones, o sea, x primero y segundo, x primero y segundo, y después la constante. Luego, esto lo transformamos a su representación matricial. ¿Cómo es esto? Ordenamos de esta forma: A, B, D y E, que son los coeficientes de x y de y de la expresión, esta parte que está aquí. Los coeficientes lo ordenamos de la misma forma, le ponemos una raya a los costados que simbolizan la matriz, y luego colocamos una segunda matriz que corresponden a las variables. Esta va a ser las variables x e y, porque están ordenados que la primera columna va a ser la x y la segunda columna va a ser la y.
Así como la primera columna aquí es la X, esta es la X y esta es la Y. Aquí primero ponemos la X arriba y la Y abajo. Luego, de la misma manera, colocamos los coeficientes solución, que son C y F. Esto sería una matriz general. Ahora, ¿cómo se resuelve para hallar los valores de X y Y? Bueno, ahí vamos a utilizar algo que se denomina determinantes, y el determinante general que se marca con delta, la letra griega delta, se forma por estos coeficientes, los coeficientes que habíamos armado, los coeficientes principales de X y Y. Y ahí se hace esta operación. El coeficiente A se multiplica por el coeficiente E. Aquí. El A se multiplica por el coeficiente E y va aquí. Y después se multiplica el D con el B y va aquí. Y se restan. Los productos estos se restan. Esto va a dar un valor, porque recuerden que A, B, D y E son valores. Entonces son números. Entonces esto me va a dar un número. Ese va a ser el determinante principal, delta. Ahora vamos a calcular el determinante delta X para hallar el valor de X. Lo que hacemos es reemplazar la primera columna, que corresponde a X, con los coeficientes solución C y F de cada una de las ecuaciones anteriores. Aquí están marcadas en rojo. Y el resto de los coeficientes son los mismos de Y. Ahora hacemos la misma operación, o sea, hacemos C por E y va aquí, y luego F por B y va aquí. Y hacemos la resta entre los dos cocientes. A eso le vamos a llamar delta X. Hacemos lo mismo con delta Y. Delta Y reemplazamos la columna Y por los valores CF. Y hacemos la misma operación. A por F va aquí y D por C va aquí. Hacemos la resta y nos va a dar un número. O sea, básicamente haciendo estas operaciones tenemos tres números. Delta, delta X y delta Y. Luego, para obtener el valor de X, fíjense, hacemos delta X dividido delta. Y para obtener el valor de Y, hacemos delta Y dividido delta. O sea, es una operación directamente algebraica, muy sencilla, que no hay que pensar mucho, y ya dan los valores de X y de Y. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, yo tengo este sistema de ecuaciones. Ahí al costado tengo la representación matricial. Y luego vamos a calcular los determinantes. Fíjense que utilizamos para el determinante general los coeficientes básicos, o sea, 3 en X y 2 en X, menos 5 en Y y 7 en Y. Y como constantes el 13 y el 81. Fíjense que empezamos con delta, poniendo los coeficientes principales. Entonces hacemos 3 por 7, que es la primera, y va aquí. 2 por menos 5, que va aquí, y ahí hacemos la resta. 7 por 3, 21, 2 por menos 5 es menos 10, por el menos de adelante me queda más 10, entonces queda 21 más 10, 31. Luego reemplazamos los valores de las constantes en la columna X para hallar delta X. Y hacemos el mismo procedimiento. Calculamos este producto, hacemos la resta y me va a quedar este valor, 4,96. Y luego en Y exactamente lo mismo. Producto, hacemos el reemplazo primero acá, fíjense, y nos va a dar el resultado. Luego, para hallar el valor de X, hacemos delta X sobre delta, que es 4,96 dividido 31 y da 16. Este es el resultado de X. Y 2,17, que es delta Y dividido delta, que es 31, da 7, y este es el valor de X. Entonces, 16X y 7Y son el resultado de nuestra ecuación. Para comprobar siempre hay que hacer esto. Una vez que yo encontré el resultado de la solución, en este caso, si tiene solución, por ejemplo 16X y 7Y, lo que tengo que hacer es hacer esta verificación. O sea, tengo que reemplazar X e Y en la ecuación
hacer las cuentas y ver que den los resultados. Entonces, si yo hago 3 por 16 menos 5 por 7, da 13. Y si hago 2 por 16 más 7 por 7, va a dar 81. Cuando hago eso, compruebo que esa es la solución de ese sistema de ecuaciones. Bien, esos son los tres, los métodos que fuimos viendo son los que vamos a manejar para resolver todos los tipos de sistemas de ecuaciones que tienen solución, lo vamos a hallar por ese lado. Si con esos métodos no se encuentra la solución es porque el sistema puede no tener soluciones o puede tener múltiples soluciones. Eso lo vamos a determinar de esta forma. Fíjense, los sistemas lineales pueden ser incompatibles, como dice la primera alternativa, esta, quiere decir que no tiene solución. O sea, no necesariamente un sistema lineal tiene que tener solución, puede no tener solución. Recuerdan que solución decíamos, en el caso puntual, si son dos rectas, estamos hablando que tienen solución cuando se cortan por lo menos en un punto. Ahí tienen solución. Si no tienen solución es porque no se cortan nunca. ¿Tá? Ahora, si son compatibles, decimos que tienen solución. O sea, incompatibles no tienen solución, compatibles tienen solución. Ahora, de las compatibles que tienen solución podemos tener infinitas soluciones, como en este caso, o una sola solución. Realmente el que a nosotros nos interesa siempre es este sistema. Porque tenemos que tener, o sea, lo más conveniente es tener un sistema que tiene una solución. O sea, que tienen un valor que comparten todos. En este caso, que tienen infinitas soluciones, es como algo que todos los puntos son iguales en las dos ecuaciones lineales. Y eso lo podemos ver mejor si lo expresamos en forma gráfica. Fíjense aquí. El primer ejemplo de sistema incompatible es el primero que estamos viendo aquí. Este sistema es incompatible. ¿Por qué? Fíjense que las dos rectas son paralelas entre sí. ¿Qué quiere decir que sean paralelas? Que no se cortan en ningún punto. Si no se cortan en ningún punto, entonces no van a tener solución ese sistema de ecuaciones. Ahora, esta línea verde que vemos del segundo esquema son dos rectas superpuestas, una arriba de la otra. Si yo tengo dos rectas que están superpuestas una arriba de la otra, en ese caso todos los puntos van a ser solución. Y tampoco nos va a servir ese sistema de ecuaciones porque todos los puntos son solución. Todos los puntos para el ordenado de una ecuación va a ser igual en la otra. El sistema compatible determinado, este, es el sistema que tiene solución y la solución es única. Fíjense que el punto aquí donde se cortan ambas rectas, este punto, que en este caso es 1, 1, en ese punto se encuentra la solución porque ese punto es compartido por las dos rectas del sistema de ecuaciones. Entonces dijimos, incompatibles, los sistemas no tienen solución. Compatibles tienen solución. Si son compatibles indeterminados, tienen múltiples soluciones, mucho no nos sirve. Y si son compatibles determinados, tienen una solución única. Ahora, vamos a hacer un poco de memoria con respecto al tipo de las ecuaciones de recta. ¿Recuerdan? Esto aquí salió un poco. Si yo veo este tipo de ecuaciones, yo puedo decir un poco, vamos a suponer, vamos a hacer la recta de una, supongamos que yo tengo, este es el eje Y, este es el eje X. Supongo que yo tengo dos puntos, este punto y este punto, por donde pasa una recta. Este primer punto va a tener acá un valor x1 y este segundo punto va a tener acá un valor x2. Este primer punto va a tener un valor i1 y este primer punto aquí va a tener un valor i2. ¿Ah? Por esos dos puntos cruzan la recta. Ahora, si por esos dos puntos cruza la recta, la pendiente de la recta estaba formado por ¿qué era pendiente? La pendiente m de esta recta
era básicamente, si yo formo acá un triángulo, va a ser este valor del lado acá, que yo le puedo llamar delta i o incremento en i, y este lado incremento en x. M, la pendiente de la recta, va a ser delta i sobre delta x. Delta i sobre delta x. ¿Qué es delta i? Es ese valor del segmento. Y si yo veo este valor del segmento va a ser i2, la altura i2 menos la altura i1. Entonces m va a ser i2, i2 menos i1. Y delta x va a ser lo mismo. x2, que está más alejado, menos x1. Este valor de m me va a dar la pendiente, de una pendiente que nosotros conocíamos, recuerdan, como i igual a m de x más b. Esta m que tenemos aquí va a ser esa m que está aquí. Esa va a ser la pendiente de esa m de x. ¿Ah? Bien, entonces, yo también puedo escribirla a la recta conociendo dos puntos. Si yo tengo dos puntos, yo lo que puedo poner es la recta expresada de esta forma, o sea, si la pendiente está escrita así, así como tenemos aquí, yo lo puedo despejar i2 menos i1 y me queda i2 menos i1 igual a m de x2 menos x1. Ahora, supongamos que i2 es cualquier valor. El par ordenado x2 y 2 es cualquier valor. Llamémosles x o y solo. Yo puedo expresar la recta de esta manera, que figura en rosado y violeta. I menos i1 igual a m de x menos x1. Siendo i1 y x1 cualquiera de los dos puntos por donde pasa. Y m la pendiente. A este tipo de recta se le conoce como, a este tipo de ecuación de recta se conoce como punto pendiente. O sea, con un punto y la pendiente yo fabrico una recta. Obviamente que yo también, si tengo dos puntos, es lo mismo, pero en m, en vez de tener el valor de m, el m yo lo calculo con esta ecuación aquí, la que estuvimos viendo, ¿no? Esta ecuación aquí. O sea, teniendo dos puntos es exactamente lo mismo. Utilizo un punto y la pendiente calculo de esta manera. Y uso la misma ecuación esa que estábamos viendo. Esto nos va a servir para calcular varios sistemas de solución. Si tenemos preguntas de este tipo. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver el A, el ejercicio A? Dice, hay un sistema de dos rectas que forman un sistema de ecuaciones. Y la solución de ese sistema de ecuación es, por ejemplo, en el primer caso, 2, 1, el par ordenado 2, 1. Quiere decir que la solución esa, básicamente, la solución esa 2, 1, es un punto. Dice que las dos rectas tienen pendiente M1 igual a 1 y M2 de la recta 2 sería igual a menos 2. Bien. Entonces yo tengo la pendiente y tengo un punto. Entonces puedo utilizar la ecuación que habíamos planteado antes, recuerdan, i menos i1 igual a m de x menos x1. Fíjense que si yo hago para la primera recta, vamos a poner la primera recta sería i menos el punto i1, x1 corresponden al de la solución. i1 es 1. Es 1. M de la primera recta vale 1, M1 vale 1, por X menos X1 que vale 2. Yo hago la operación aquí y me va a quedar que esto va a ser igual a un X, va a ser X. 1 por menos 2, menos 2. Entonces queda que Y menos 1 igual a X menos 2. Aquí yo puedo despejar Y
y me va a quedar, sumando a ambos miembros 1, me va a quedar que esto es x menos 2 más 1 igual a x menos 1. Entonces, la primera recta va a ser y igual a x menos 1. Ahora, si hago la segunda recta dice que el punto va a ser el mismo, porque la solución para los dos es el mismo. Entonces, el punto va a ser el mismo, pero la pendiente va a ser menos 2. Entonces, va a ser y menos 1 igual a, la pendiente ahora es menos 2. Entonces, menos 2 por x menos 2. Hago la operación, me va a quedar, esto va a ser igual a menos 2x, menos 2 por menos 2 va a ser más 4. Luego, por último, despejo y me va a quedar que y, ahí sumo también de ambos lados el 1, me va a quedar directamente, vamos a poner acá, menos 2x más 5. Entonces, esta sería mi segunda ecuación. Esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación. Si yo quiero expresar esto como un sistema de ecuaciones, es mejor expresarla dejando la constante de un lado, ¿no? Entonces, en forma ordinaria sería, ¿no? La primera ecuación, si yo dejo la constante aquí, lo que tengo que hacer es a ambos lados del igual restarle x, porque x me molesta de este lado para dejar la constante. Entonces va a quedar menos x más y igual a menos 1. Y la segunda ecuación, haciendo exactamente lo mismo, vamos a tener que sumar 2x. Entonces va a quedar 2x más y igual a 5. Y este sistema de ecuaciones que hemos formado, va a cumplir con que va a tener solución 2, 1 y las dos rectas van a tener pendiente. Una recta va a tener pendiente 1 y otra recta va a tener pendiente menos 2. Vamos a ver el segundo ejercicio ahora. El segundo ejercicio tenemos que dice que la solución es menos 3, 0, siendo el punto de paso de cada una de las rectas que tiene dos puntos donde pasan más. Entonces yo tengo en esto aquí tengo la solución, que es un punto que van a ser común a ambos, o sea, van a ser menos 3, 0. Ese punto lo van a tener las dos rectas, y después la recta 1 va a pasar por el punto 1, que es 0, 2, y la recta 2 va a pasar por el punto 2, que es 2 menos 3. ¿Ah? Bien, entonces aquí tenemos dos puntos. Por ejemplo, este punto con este punto van a formar la recta 1. Y este punto con este punto va a formar la recta 2. Vamos a ir viendo. Entonces ahora tenemos dos puntos. Entonces yo tengo que usar, puedo elegir cualquiera de los, vamos a calcular la recta 1. Yo puedo elegir cualquiera de los dos puntos como común. Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a suponer que yo tomo como común el punto S. Entonces va a ser I menos 0, porque 0 tiene este punto, va a ser igual a M. Ahora yo no tengo una M. Entonces tengo que calcular M como delta I sobre delta X. Delta I es, tengo que tomar una I con la otra I. Por ejemplo, voy a tomar, vamos a hacer así, el I del segundo punto, que es 2, menos el I del primer punto, que es 0, dividido delta X, que es de vuelta el primero de aquí, 0, menos 3, que da más 3. ¿Ah? Esto va a ser delta X. Fíjense que es lo mismo colocar, si yo pongo 2 menos 0 dividido 0 más 3, es lo mismo poner 0 menos 2 menos 3 más 0. ¿Ah? Le va a dar el mismo resultado. O sea, no importa
se lo invierten. Lo único que siempre tienen que tomar lo que es x1 y 1 y x2 y 2. No importa cuál de los dos sea el punto, cuál de los dos lo consideren como x1 o cuál de los dos lo consideren como, perdón, cuál de los dos lo consideren como el punto 1 y cuál es el punto 2. No importa. Siempre le va a dar lo mismo. Bien, ahora pongo por x menos, yo estoy trabajando con este par que puse i0, va acá, entonces vamos a poner menos 3, va a quedar más 3. Bien, resolviendo esta ecuación, primero 2 menos 0, 2. 0 más 3, 3. X más 3. Fíjense que aquí yo tengo i menos 0, por lo tanto va a ser i de este lado. Y del otro lado yo puedo hacer la multiplicación distributiva. Entonces va a quedar 2 tercios por 3, por x, va a ser 2 tercios de x. Más 2 tercios por 3, el 3 se va a simplificar con este 3 y va a quedar 2. Entonces esta va a ser mi primer ecuación de recta. Si yo hago lo mismo, puedo calcular la segunda ecuación de recta. La ecuación de la recta 2 va a ser i menos i0, que vamos a poner 0 acá, va a ser igual a m. Ahora la m va a ser entre el punto S y el punto P2. ¿Ah? Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner primero, ahora yo voy a poner primero el S. ¿Ah? Vamos a poner, arriba sería 0i menos 3, más 3. Menos 3 es este que está aquí. Y ahora, abajo x va a ser el menos 3 menos 2. Fíjense que yo respeto siempre el orden. Esta columna que está aquí va a ser ix. Y esta columna acá va a ser ix, de los dos puntos. Por x menos, y ahora pongo el punto que yo estaba tratando acá, que era menos 3, menos 3, queda más 3. Más 3. Perfecto. Esto acá nos va a quedar, acá teníamos 3 y abajo tenemos menos 3, menos 2. Por lo tanto, va a ser menos 5. Entonces vamos a tener menos 3 quinto de x. Y ahora hago menos 3 quinto por 3, menos 9 quintos. Y esta va a ser la ecuación, como acá es i igual a 0, va a ser i igual a esto acá. Esta va a ser la segunda ecuación. Entonces estas dos ecuaciones van a formar nuestro sistema de ecuaciones, que los dos van a pasar, una recta va a pasar por el punto 0,2, la otra recta va a pasar por el punto 2 menos 3, y ambas van a pasar por el punto solución menos 3, 0. Esto ustedes después lo pueden graficar. Es siempre muy útil hacer esto y hacer la gráfica de los puntos. Entonces ustedes pueden corroborar gráficamente que también se cumplen tanto las pendientes de la recta como los puntos solución. Y los paraordenados por donde pasan, obviamente. El último ejercicio que tiene aquí es, tenemos de vuelta un conjunto con solución. En este caso la solución va a ser 1. Vamos a poner aquí, la solución va a ser 1, 1. Y ahora dice que las rectas, las dos rectas que forman parte de mi sistema de ecuación, tienen como raíces, recuerdan que eran las raíces, esto en raíces también le llamábamos ceros. Raíces o ceros de la ecuación. Las raíces son los lugares en donde la recta pasa por el eje de las abscisas, o sea, el eje de las x, donde corta el eje de las x. En este caso dice que corta en x igual a 1. Cuando decimos que corta en x igual a 1, lo que estamos diciendo que como corta el eje de las x, el valor de y en el punto de corte es 0. Por lo tanto, el punto este x1
equivale a decir que pasa por el punto 2, 0. Y en este caso pasa por menos 3, el punto que tiene aquí es menos 3, 0. ¿Mm? Estos son los dos puntos que pasan las dos rectas. Entonces, este ejemplo es muy similar al anterior. Ahora ya tenemos los puntos y tenemos la solución, por lo tanto vamos a trabajar con la solución y un punto y la solución y el otro punto para hallar las dos ecuaciones. Ahí vamos a tener que para hallar la recta 1 vamos a tener y menos 1 igual a, en vez de m, vamos a tomar este con esto aquí, vamos a tener un i menos 0i y abajo vamos a poner un x, que es este primero, menos 2x. Esto por x menos 1 que tenemos aquí. ¿Ah? Si hago esta ecuación, me va a quedar 1 menos 0, 1. 1 menos 2, menos 1. Entonces esto va a quedar menos 1, porque va a ser 1 sobre menos 1 es menos 1 directamente. Entonces menos 1 por x menos 1. Lo que va a quedar, si hago la distributiva, va a quedar como menos x más 1. Ahora, si despejo el valor de y de esta ecuación, va a ser y igual a menos 1. Vamos a tener que sumar a ambos miembros 1. Entonces vamos a tener acá que va a quedar menos x más 2. La primera recta va a ser esta. Y la segunda recta va a ser lo mismo. Y menos 1 igual a... Ahora vamos a tener que tomar el segundo punto. El punto menos 3, 0. O sea, el punto solución y el menos 3, 0. Por lo tanto, vamos a empezar con el valor, vamos a poner de vuelta, 1 menos 0. Vamos a poner el primer punto, dividido 1 menos 3, que va a quedar más 3. Todo por x menos 1. Esto va a ser igual a 1 menos 0, 1. 1 más 3, 4. Un cuarto por x menos 1. Esto va a ser igual a un cuarto de x menos un cuarto. Ahora yo tengo que despejar y va a ser, sumo a ambos miembros 1. Y va a ser igual a un cuarto de x, vamos a ponerle así, un cuarto de x menos un cuarto más 1. Si hago esta cuenta, 1 menos un cuarto es 3 cuartos. Entonces va a ser igual a un cuarto de x más 3 cuartos. Y esta va a ser la segunda ecuación de solución que van a pasar por los puntos. Las dos ecuaciones, la primera pasa por el punto 2, 0 y 1, 1. Y la segunda pasa por el punto menos 3, 0, 1, 1. Bien, espero que hayan entendido bien estos ejemplos. Ahora, por último, vamos a ver este ejemplo, que es cuando ya tenemos un valor que no conocemos de las constantes. Fíjense que hemos agregado, fíjense el sistema de ecuaciones que está presentado aquí, hemos agregado una constante k. Esa constante k es un número que está multiplicando. Ese número no lo conocemos, pero ese número puede determinar si el sistema cambia, que el sistema cambia. ¿Cómo vemos eso? Fíjense, primero lo vamos a pasar al sistema de ecuaciones. A este sistema vamos a despejar y lo vamos a dejar puesto en lo que se denominaría en forma explícita básicamente la ecuación o pendiente ordenada al origen. También se suele llamar la ecuación pendiente ordenada al origen. Fíjense que de la primera ecuación aquí, 12 sobre k, 12 sobre k, toda esta parte acá, es la pendiente porque está multiplicando al x. Esa es la pendiente, 12 sobre k. Y 1 sobre k es la ordenada al origen, el valor donde la recta intersecta
el eje de las ordenadas o el eje de las y. ¿Ah? Entonces, despejando eso, yo podría ponerlo así como está puesto acá. 12 sobre x, 12 sobre k, perdón, es la pendiente 1. Y el valor b, donde corta el eje de las y, es 1 sobre k. De la primera ecuación. La segunda ecuación pasa lo mismo. Nos queda que la pendiente es 3k y esto va a ser la ordenada al origen. O sea, la pendiente M2 es 3k y B es menos 1, menos 1 medio. Ahora, lo que está pidiendo el problema está aquí es que veamos cómo hacer que los sistemas, aquí hay una parte que no salió, pero vea el caso 1 aquí, sería caso 1, para que el sistema sea compatible determinado. ¿Qué quiere decir que sea compatible determinado? Dijimos que compatible era que tenía solución y determinado que tenía una única solución. Para eso sí o sí tenía que darse que las dos pendientes sean distintas. Las dos pendientes sean distintas. Es lo fundamental. Entonces lo que podemos hacer es tomar las pendientes que teníamos allá, 12 sobre K, y decimos que tiene que ser distinta a 3 sobre K. Ahí le pusimos el 1 abajo como para poner constante sobre constante. Si yo ahora, bueno, acá está puesto al revés, lo que hago aquí es tratar de poner, de despejar el valor de K. Para eso yo lo que hago es multiplico ambos miembros por K aquí y por K aquí. Si hago por K en ambos miembros, esta K se va con esta K y esta K por esta K va a quedar K al cuadrado. Luego divido también por 3 de este lado y divido por 3 de este lado. Entonces este 3 se va con este 3 y me va a quedar K cuadrado igual o distinto de 12 dividido 3. 12 dividido 3 es 4. Entonces si yo quiero despejar, recuerdan si yo tuviera así, K cuadrado distinto de 4, yo lo que puedo hacer es raíz cuadrada de este lado, se me traspapeló, y raíz cuadrada de este lado. Ahí se me da el cuadrado con este cuadrado. Y la raíz cuadrada de 4 es más menos 2. Más menos 2, ¿por qué? Porque recuerdan que el resultado de esto era módulo de 2. Eso lo vimos en la primera unidad. El módulo de 2. Módulo de 2 como resultado da más 2 menos 2. Entonces, para K distinto de más 2 o de menos 2, el sistema va a ser compatible determinado y va a tener una única solución. Ahora, para que sea compatible indeterminado, quiere decir que tenga infinitas soluciones, lo que tienen que ser es las pendientes iguales y la ordenada al origen igual. Entonces yo tengo que hacer la igualdad de las dos. Si hago la igualdad de las dos, yo tengo que lograr que sean iguales las dos. Para eso ya nosotros ya habíamos sacado todo el cálculo es exactamente igual, las pendientes lo mismo. Ahora en vez de ser distinto, vamos a decir que tiene que ser igual. Igual a más menos 2, la pendiente. Y para que B1 sea igual a B2, igualamos B1 y B2. Despejamos K y nos queda menos 2. Quiere decir que de esta K, que decíamos que podía ser cualquier valor menos el más 2 y el menos 2, podemos decir que el menos 2, cuando le ponemos, va a ser un compatible indeterminado. Y si hacemos lo mismo ahora para el sistema, para que sea incompatible, lo que tiene que tener es que las pendientes sean iguales y las ordenadas al origen distintas. Las pendientes iguales y las ordenadas al origen distintas. Las pendientes iguales, de vuelta caemos en lo que ya habíamos hablado, que K tiene que ser igual a más menos 2. Ya, de hecho que acá ya no es menos, porque menos ya vimos que para menos era compatible indeterminado. Vamos a ver qué pasa con el más 2. Luego planteamos la desigualdad de la ordenada al origen, como está aquí, y obtenemos que K tiene que ser distinto a menos 2.
Por lo tanto, si K tiene que ser distintos menos 2, pero a la vez tiene que ser entre 2 y menos 2, pero no puede ser menos 2, entonces es más 2. Entonces ahí queda que la solución es K2. O sea, si K vale 2, el sistema va a ser incompatible. Quiere decir que las dos rectas van a ser paralelas y no se van a cortar nunca. En el caso de que K sea menos 2, las rectas se van a superponer. Y ahí va a haber infinitas soluciones. Y por último, el caso más interesante, que es el 1, es cuando K no vale ni menos 2 ni 2, entonces ahí el sistema va a tener una solución. Bien, con este ejemplo damos por terminada la clase de hoy. Espero que tengan una buena semana y nos vemos en el siguiente módulo.